Emaús Radio, tu lugar de encuentro. Emaús Radio, tu lugar de encuentro. Hay un lugar donde el amor todo lo transforma y brota la vida. Emaús Radio, tu lugar de encuentro. Emaús Radio, tu lugar de encuentro. Señor, muéstrame tu rostro, como quien habla con un amigo, háblame. El Ministerio Consiguiendo la Victoria y Emaús Radio, bajo la conducción de Janet de Pellecer, presentan Cara a Cara, un programa para dialogar entre testimonios y la palabra de Dios. Cara a Cara. Bienvenidos. Cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Hoy en esta mañana queremos darte gracias, queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos glorificarte, porque tu misericordia, tu poder, tu amor lo llena todo, lo sana todo, lo libera todo y lo transforma todo. En esta mañana pedimos la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo que se derrame sobre todos nosotros, sobre los que estamos hoy en este momento ávidos y necesitados de conversión. Que nuestro corazón es como una tierra reseca que necesita de tu agua, y si tú no nos conviertes, oh Señor, con la fuerza de tu Espíritu, nuestro corazón siempre se mantendrá lejos. Pero si tú, Señor, en tu infinita misericordia nos regalas el don de la conversión, podremos, Señor, en este momento tener una nueva vida, una nueva actitud y ser, Señor, testigos de tu poder. Santísima Virgen María, pedimos tu intercesión en esta mañana y pídele a tu Hijo Jesucristo que derrame el poder de su preciosa sangre sobre cada uno de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, antes de comenzar, porque después se me va el cassette, dicen por ahí. Tengo un encargo de parte de nuestra hermana Yane de Pellecer, nuestro hermano Roberto, y de este bello ministerio precioso, consiguiendo la victoria en este tu programa Cara a Cara. Sabes
como un gesto de agradecimiento, de amor, de compartir. Tú sabes que se van a rifar 2 canastas navideñas, pues a todas las personas que nos van acompañando en los programas. ¿Y qué tienes que hacer? Pues cada programa, cada viernes, poner tu nombre y poner soy de Guatemala. Es decir, porque en este momento sabemos que nos ven personas de Estados Unidos, de México, de El Salvador, de muchos otros países, pero es difícil hacer llegar la canasta o las 2 canastas navideñas. Pero por favor, pon tu nombre si eres de Guatemala y escribe soy Roberto y soy de Guatemala. Soy Alejandra y soy de Guatemala, para que vayan haciendo y ellos son los que van a entrar en el sorteo de la rifa. Bueno, sin más preámbulo, hoy tengo que hablar de una situación muy especial. Nosotros tenemos una gran dignidad en esta vida y en la vida siguiente, en la vida futura. Y la mayor dignidad que una persona puede tener es ser hijo de Dios. Y cuando nosotros descubrimos esa dignidad de ser hijo de Dios, hay un gran detalle, que tenemos que aprender a vivir conforme lo que somos. Es decir, nuestro hacer debe seguir siempre a lo que somos. Siempre a lo que nos movemos debe de seguir a nuestra esencia. Y si nosotros somos hijos de Dios, nosotros nos debemos de comportar como hijos de Dios. El problema es el gran divorcio que hay entre lo que somos y lo que hacemos. Porque muchas veces no nos comportamos como lo que somos. Y lo que verdaderamente somos es más grande que cualquier herida, que cualquier dignidad, que cualquier situación, que cualquiera de las cosas que podemos nosotros pensar. Porque si somos hijos de Dios, nosotros lo recitamos cada domingo en el credo, cada vez que vamos a la Eucaristía y decimos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Es mi papá y todo lo puede. Y si tengo un Dios que todo lo puede, si tengo un Dios que nunca ha perdido una sola de sus batallas, si tengo un Dios que es providente, si tengo un Dios que es misericordioso, si tengo un Dios como Padre y yo soy su hijo y como dice Pablo, soy heredero de sus promesas, entonces mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de comportarme tiene que ser conforme a lo que soy. Porque yo no soy un producto de la casualidad. Yo no soy una persona que aunque tal vez sus padres no lo hayan deseado en un momento, ellos no son capaces de darme el alma y de darme la existencia. La existencia solamente me la da Dios. Yo no valgo por lo que yo he podido hacer o he dejado de hacer. Mi valor está en ser hijos de Dios. Y ese valor fue comprado a precio altísimo, al precio de la sangre del Cordero. Si yo quiero saber cuál es mi valor, entonces yo tengo que contemplar a Jesús desde la cruz y mirar su corona de espinas y mirar sus llagas y mirar su preciosa pasión, su muerte, su resurrección, para saber que eso es lo que he costado. A precio de sangre hemos sido comprados y dice la Escritura que Dios ha comprado para sí un pueblo de toda lengua, raza y nación. Ahora bien, si tú y yo tenemos una dignidad de hijos de Dios, nosotros, vuelvo a repetirlo, tenemos que comportarnos como esa dignidad, con esa dignidad que nosotros somos. Y aquí viene un verdadero problema. Nosotros vemos desde el antiguo Israel, desde la antigua alianza, que Dios hace un reclamo. El Dios de la alianza, el Dios que pacta con Israel, el Dios de pactos, el Dios de las promesas, tiene una cosa que reclamarle al pueblo santo. Y es romper la alianza, romper el pacto de amor. Y cuando se rompe con 2 pecados muy graves, dice la Escritura, el pecado de la infidelidad y el pecado de la incredulidad. Son las 2 enfermedades que atentan contra la fe, son las 2 enfermedades que rompen el pacto, que rompen la alianza. Y Dios es un Dios celoso, que no está dispuesto a compartir su gloria con nadie. Y entonces
Por una parte, cuando el pueblo, por una parte, cuando el ser humano es incrédulo y entonces soslaya esa relación, rompiendo la fe, rompiendo ese momento de alianza, en esa incredulidad, en ese momento, entonces el pueblo comete un grave pecado. Pero hoy no quiero hablar de la incredulidad. Hoy quiero hablar del pecado de la infidelidad que rompe la alianza. ¿Y cómo se da ese pecado de la infidelidad? Ese pecado de la infidelidad se da a través de romper el primer mandamiento con los pecados de la superstición. Y estamos en un punto en donde ahora los católicos que hemos sido bautizados, que somos sellados con la cruz de Cristo desde el momento que vamos a entrar para a ser miembros del cuerpo de la iglesia, del cuerpo místico de Cristo, y que se nos reviste el día de nuestro bautismo con una vestidura blanca. Vemos cómo miles de católicos y miles de los que se llaman cristianos en el mundo celebran una fiesta pagana llamada Halloween, una fiesta del demonio, una fiesta del Baal, una fiesta en donde se invocan demonios y cómo los padres visten como pequeños hijos del Averno, del infierno, a sus hijos. ¿Y cómo es posible que hoy nosotros, que tenemos la mayor dignidad de ser cristianos, nos revistamos viviendo fiestas paganas y fiestas que invocan a demonios, Julie? Así es, Pepe, y dice la palabra de Dios y lo dice con toda su fuerza: y mi pueblo se perdió por la ignorancia. Cuando nosotros como cristianos, como católicos, desconocemos precisamente, y partiendo de esto que tú decías, Pepe, de la dignidad que tenemos como hijos de Dios, de la dignidad que tenemos desde nuestro ser bautismal, de esta vocación grande que nosotros y el llamado que también tenemos a la santidad, desde ese momento perdemos el objetivo, el horizonte para el cual Dios nos ha creado, para el cual Dios nos ha llamado. Y es que precisamente como dice las Sagradas Escrituras, Él nos ha llamado a su luz admirable, para que podamos pasar de las tinieblas a la luz, no para vivir nuevamente en las tinieblas, no para estar sumergidos en el pecado, sumergidos en el error, sumergidos en muchas de estas prácticas que, fíjate, independientemente de que sean paganas y de que sean diabólicas, también son prácticas que evocan la cultura de la muerte detrás de toda una estrategia de mercadotecnia, de esta estrategia del consumismo, de esta estrategia también del entretenimiento, porque ahorita aparentemente es una fiesta. Aparentemente los padres agarran, toman a sus hijos, los llevan, los disfrazan, este tipo de prácticas que aparentemente son tan inofensivas y que quizás alguien que esté escuchando pueda decir, pero es que ¿qué tiene de malo? No hacemos ningún rito, no hacemos algo extraordinario, ni hacemos ningún sacrificio, ni mucho menos, pero también de esta manera hay una participación indirecta en este tipo de situaciones que precisamente pues Dios detesta, que Dios no quiere para sus hijos, porque el hombre fue creado para amar, para bendecir a su Creador, a su Señor. Ahora, hay un detalle y quiero por eso entrar en esto. He visto muchas publicaciones en donde la gente quiere investigar acerca del Halloween. Y entonces, por ejemplo, ex-satanista hablando la verdad del Halloween. Y persona que vivió en el ocultismo hablando de la verdad de Halloween. Pero, ¿y si no hubiera un satanista que nos revelara lo que está pasando ahí? Entonces, los cristianos no entenderíamos la magnitud de lo que significa celebrar una fiesta pagana. No, hermanos, necesitamos nosotros conocer la Escritura y nos debe bastar la Escritura y la tradición para nosotros saber que ese tipo de prácticas no deben de estar en nuestro diario vivir. Mira lo que dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. No ha de haber dentro de ti que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique adivinación, astrología, hechicería o magia, ningún encantador, ni quien consulte espectros o adivinos, ni evocador de muertos, porque todas estas cosas
Porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios. Y por causa de estas abominaciones desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones a tu llegada. Serás íntegro con Yahvé tu Dios, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan astrólogos y adivinos. Pero a ti, Yahvé tu Dios, no te permite semejante cosa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si esta instrucción es para el pueblo que va a poseer la tierra que Dios le da, nosotros, nuestra tierra es la patria celestial y entramos a ella a través del bautismo al reino de Dios. Nosotros no estamos para adoptar prácticas paganas. Y con pagano me refiero, no estamos para adoptar ni una fiesta de Halloween, no estamos para adoptar un día de muertos, no estamos para adoptar ninguna de las prácticas que va contraria a la fe, porque nosotros sobre cualquier cultura tenemos la cultura de la misericordia. Nosotros sobre cualquier cultura tenemos la cultura de la fe, la cultura cristiana. No importa en qué país hayan nacido. Ay, hermano, es que la ofrenda de muertos en México se celebra y es una tradición y es una costumbre. Ay, hermano, es que yo vengo de un país céltico, de un país nórdico, y ahí entonces en la fiesta del Halloween y hasta el pay de calabaza. Ay, hermano, es que yo soy de Guatemala y el fiambre para los muertos. Nada. No importa de qué raza, no importa de qué nacionalidad, no importa de qué país eres cristiano, eres católico y no puedes practicar las cosas que van contrarias a la fe. ¿Por qué no puedes practicar las cosas que van contrarias a la fe? Porque has sido sellado con revestido con la vestidura de Cristo. Ahora, hay hermanos que me dicen, pero hermano, ay, ¿qué práctica tan inofensiva? ¿Cómo van a poder invocar los demonios si lo único que hacen los niños es pintarse, disfrazarse y uno le da un dulce y luego pasan y en Estados Unidos dicen truco o trato, en México dicen me da mi calaverita, o en Veracruz dicen que te peinan la rama o te dan la rama o como sea? Pero fíjate que Santo Tomás de Aquino lo expone y el catecismo de la iglesia lo retoma. ¿Qué significa que yo haga prácticas paganas? Cualquiera, llámale Halloween, llámale Día de Muertos, llámale ir a tomar energía. Te voy a explicar por qué es tan peligroso. Escúchame bien. Porque cuando nosotros entramos a un culto pagano, a una tradición pagana, entonces estamos cayendo en algo que se llama superstición. ¿Y qué es la superstición? Pues el catecismo de la iglesia lo dice bien claro. En el numeral 2111, la superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Y puede afectar al culto que le damos al verdadero Dios. Cuando nosotros le atribuimos una importancia a ciertas prácticas. Y entonces nosotros, cuando vamos y ponemos una ofrenda para los muertos, no, los cristianos no celebramos a los muertos, nosotros celebramos el Día de los Santos y recordamos y celebramos la fiesta de los fieles difuntos, pero no les otorgamos una ofrenda. Yo quiero que tú entiendas una cosa. Nosotros no celebramos el Halloween y no es porque un sacerdote satánico que se haya convertido nos diga que ahí hacen pactos con el demonio y porque en ese momento se comen a los niños y verdaderamente se abren las fuerzas preternaturales. Que amén, todo eso pasa, todo eso sucede, no es una fiesta tan inocua, no es una fiesta tan inofensiva, no es una fiesta tan pulcra, no, verdaderamente hay misas satánicas, hay invocaciones satánicas, hay momentos que se han preparado los sacerdotes satánicos con todas las sectas satánicas para celebrar este Halloween, y obviamente atacan a los niños, roban la inocencia, rompen las cosas que nos dan la cultura de la misericordia. Pero independientemente de eso, nosotros cuando caemos en una práctica que es contraria a la fe, contraria a la fidelidad a Dios, entramos en algo que se llama superstición. Y la superstición nos lleva a un peor pecado que se llama la idolatría. Y en la idolatría, entonces, y en la superstición hay dos causas.
que se mueven. Y dice Santo Tomás que una es la causa que se da por parte de los hombres. Y por parte de los hombres se da una ignorancia. Ay, es que nadie me lo dijo, es que yo no sabía. Pues ¿cómo vas a saber si nunca te acercas a la iglesia? Y la única manera que te acercas es para llevar a tu hijo a prepararse el día de la primera comunión o el día de la confirmación, y no te vuelves a parar ahí. No te interesa tu fe, no te interesa tu salvación, no te interesa el cielo. Pero esa causa por ignorancia. Mucha gente ve un cuadro de la Virgen, ve un cuadro de los santos y no importa, pues rezan un Padre Nuestro, que me echen una hueveada, una rameada. Ay, no importa, pues es que también en el catecismo o en esta familia o en la escuela católica, hicieron el Halloween, la tardeada, que tiene que hagamos unas calabacitas ahí con ojitos y... esa es la causa de la ignorancia. Pero también otra causa sentimental, como dice el libro de la sabiduría. Gente que por afectos, por sentimientos, va y pide y comienza a actuar en un momento de idolatría. Pero hay otra causa que no le pertenece al hombre, sino le pertenece a los demonios, y se llama la causa consumativa. ¿Y qué es lo que hace? Que el demonio aprovecha la ignorancia, el demonio aprovecha lo que está moviendo, y él sí verdaderamente consuma esa causa. Y la gente entonces hace verdaderos pactos satánicos sin ser conscientes. Ay, hermano, pero entonces si yo no soy consciente, no tengo pecado. Momento, claro. Para tener pecado se necesitan tres cosas: pleno conocimiento, pleno consentimiento y materia grave de pecado. Pero sí hay consecuencias. Es como si yo pongo a un niño a gatear aquí en esta mesa y el niño no tiene conciencia, y hay una taza, como la taza que me estoy tomando, un buen café, y que es de Guatemala, por cierto. Y entonces va gateando el niño y el niño avienta la taza y cae al suelo. ¿Qué le va a pasar a la taza? Se va a romper. ¿Y el niño tiene culpa? No, pero la consecuencia está, la taza se rompió. Es que yo no sabía que el Halloween era malo. Es que yo no sabía que poner ofrendas a los muertos y el invocar a los muertos es malo. Es que, aunque no lo sepa, las consecuencias están. Y es meterse en terrenos que estas cosas, dice el Antiguo Testamento, por causa de estas cosas, Dios ha expulsado a esas naciones, porque son cosas abominables. No por nada el libro del Apocalipsis lo va a decir: fuera los perros, los hechiceros, los idólatras, porque ellos no heredarán el reino de los cielos. Pero ¿qué pasa el día de Halloween? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué los grandes satanistas le han apostado a esta fiesta? ¿Por qué nuestro principal blanco que está siendo afectado con esta fiesta son los niños y los jóvenes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sabes tú que cada Halloween los satanistas quieren hacer una consagración mundial al demonio? Ahora, ¿por qué se pueden mover las fuerzas del demonio en este mundo? ¿Qué no Jesús mismo dijo que el diablo es el príncipe de este mundo? Este mundo que yace bajo el poder del enemigo, este mundo que yace bajo el poder del demonio. Y tenemos que decirlo claro, porque mira, muchas veces, no hables del demonio, no hables. ¿Que no somos la iglesia militante? No hemos perdido esa capacidad de milicia. Somos militantes, somos guerreros de Cristo y tenemos que levantar nuestras armas espirituales, porque la lucha, como dice Pablo, no es contra las autoridades de este mundo, sino contra las fuerzas tenebrosas de Satanás y los espíritus malignos. No podemos nosotros seguir festejando, intronizando en nuestra vida y haciendo una mezcolancia de cosas cristianas y de cosas paganas. Hoy, tristemente, y digo tristemente, en las parroquias tienen que contrarrestar esta cultura del Halloween con la cultura de la santidad, y entonces a los niños hoy los tienen que vestir de santos para que el niño no sienta la necesidad de vestirse de monstruo. Y hacemos este gran proceso pedagógico, y es muy grande, pero digo tristemente, ¿por qué? Porque a los padres les debería de caber en la cabeza, sin necesidad de otra cosa, que por su compromiso cristiano, que por su compromiso católico, es necesario renunciar a todas estas cosas. Porque el día del bautismo nosotros lo hicimos, Julie. Renuncias a Satanás, renuncias a sus obras, renuncias a sus seducciones, renuncias al pecado, renuncias a sus consecuencias. Nosotros lo renunciamos para ser católicos.
Y entonces, ¿por qué retomamos y vivimos a lo que hemos renunciado que no nos corresponde? Que no nos corresponde. ¿Cuántos de ustedes van a seguir vistiendo a sus hijos de pequeños demonios? Porque además hay una cosa. Si el ser humano, para empezar en el Halloween, mira, si el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿a poco Dios tiene un rostro desfigurado? ¿A poco Dios tiene un rostro terrorífico? ¿A poco Dios tiene un rostro todo lleno de escaras y lleno de bolas y lleno de sangre y lleno de... como si Dios fuera una situación de terror? Para empezar, es una burla del demonio a esta imagen y esta semejanza de Dios. Pero además deberías de ver que esa manera, ese disfraz, si tanto te lo quieres poner, pues te voy a decir una cosa. Ese disfraz de Halloween lo que refleja es el disfraz que más bien es el estado del alma que no se confiesa. Es el estado del alma que vive en pecado mortal. Es el estado del alma que ha perdido la fe, que nos vamos deformando y que, como decía el santo cura de Ars, si viéramos la realidad del pecado nos horrorizaríamos. Ciertamente, también Santa Teresa afirmaba esto, Pepe, con muchísima fuerza. Si el hombre fuera capaz de contemplar su alma cuando se encuentra en pecado mortal y pudiera observar lo horrorosa que se encuentra, el hombre con solo contemplarla no pecaría. Sencillamente con esto, porque lo que imprime precisamente el pecado, lo que nosotros hacemos cuando nos dirigimos a través de estas prácticas que van en contra de nuestra religión, que van en contra de este mismo ser religioso, porque esa superstición, que es esta puerta de entrada, es esa desviación precisamente de nuestro sentir, de nuestro ser religioso por naturaleza, en donde ya no nada más nos acercamos a Dios a quien debemos culto, a Dios a quien pertenecemos y a Dios a quien nos ha creado, sino que nos acercamos a otro tipo de instancias en donde también tomamos parte de este culto, en donde también nosotros nos hacemos partícipes de esta fiesta que es contraria a la vida. Si Cristo es el amén del Padre, si Cristo es el sí, si Él es la verdad, si Él mismo es la vida, precisamente en esta fiesta satánica se evoca la muerte. Es una fiesta que idolatra la cultura de la muerte. ¿Y en qué sentido podemos nosotros horrorizarnos todavía más? Precisamente en cuanto a que la muerte es la consecuencia más grave, más fatídica del pecado. La consecuencia que, a pesar de todo, permanece y tenemos que experimentarla cada uno de nosotros. Imagínense qué fuerte, qué cruento es esta realidad, que pudiéramos unirnos a esta celebración que precisamente nos recuerda esta finalidad y esto que se pierde en el mismo pecado. Esto que nosotros perdimos en el momento de pecar, en el momento de rechazar a Dios, lo celebramos ahora cuando nos unimos a esta fiesta. Pero como tú lo vienes diciendo, Pepe, y es muy cierto, no solamente tenemos que ser conscientes de esta fecha, de este día, de lo que un cristiano puede verse inmiscuido el día de hoy, sino también atrás de todo esto hay una realidad que también viene impactando de manera psicológica. Nosotros recordemos nada más qué tan impactante era para la mente, para los ojos, ver una imagen tal vez de un cuerpo en corrupción, de alguien que incluso había sido asesinado. Era algo que era impactante. Ver una noticia de este estilo era algo que lastimaba, era agresivo incluso para los sentidos. Ahora nosotros vemos en las calles estas imágenes de muerte, vemos en las calles las personas que tienen partida la cabeza, personas que tal vez les falta un brazo y de alguna manera haciendo una parodia o haciendo una ridiculez de todo esto. Pero ¿qué es lo que sucede en realidad? Cuando nosotros ya vemos las noticias en donde se habla de muertes, en donde se habla de asesinatos, en donde se nos habla de la violencia, en donde se nos habla del aborto, en donde se nos habla de la eutanasia, ¿qué no acaso nosotros mismos estamos acostumbrándonos a esta cultura de la muerte? De manera que el escucharlo en las noticias, el verlo, ya ni siquiera resulta tan agresivo, ya ni siquiera resulta algo en lo cual yo me pueda horrorizar, con lo cual yo pueda decir no, porque incluso nos estamos acostumbrando. Es muy triste que habemos cristianos, que habemos católicos, que ya hemos mezclado este tipo de actividades. Habemos cristianos que vamos a misa y que aún así todavía tienen prácticas de yoga, que todavía creen en los horóscopos, que todavía tienen una serie de ciertas actividades supersticiosas que van en contra de Dios y en contra del plan y proyecto de Dios para nuestras vidas. Ahora, en el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 2113,
La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Cultos falsos del paganismo. Me preguntaban, entonces no es correcto poner a ofrenda a los muertos cultos falsos del paganismo, señores. Por eso es muy grave y lo tengo que decir. Una de las cosas que ha pasado y que ha causado tanto revuelo ahora con lo que pasó con la Pachamama y el Vaticano y todas esas cosas. La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátense de dioses o de demonios, por ejemplo el satanismo, de poder, de placer, de la raza, de los antepasados, del estado del dinero. No podréis servir a Dios y al dinero, dice Jesús. Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia, negándose incluso a simular su culto. La idolatría rechaza el único señorío de Dios y es por tanto incompatible con la comunión divina. Estas prácticas no son compatibles con un hombre de fe. Y entonces, ¿qué acarrea? Lo que no acarrea bendición, acarrea maldición. Porque entonces, ¿cuál es la oración de protección más grande que una persona puede tener en contra de Satanás y de sus espíritus malignos? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ellas. ¿Quieres oración de protección? Sé un miembro activo de la iglesia, sé parte del cuerpo de Cristo. Pero cuando tú haces estas prácticas, te sales de la comunión eclesial, rompes la alianza, rompes en ese momento la amistad con Dios, porque quebrantas la fe. Son prácticas contrarias a la fe. Fíjate, como los fieles cristianos, siempre hemos celebrado el Día de los Santos. ¿Y qué significa el Día de los Santos? El día que nosotros honramos, escúchalo bien, la memoria de todos aquellos, los hermanos que han vivido un combate espiritual y que nos han adelantado en la patria celestial. Y el día 2 de noviembre la iglesia ha celebrado a los fieles difuntos. ¿Y quiénes son los fieles difuntos? Los que han vivido conforme a la fe. Pero ¿cuándo has visto o cuándo la iglesia ha enseñado a poner una ofrenda para los muertos? ¿Cuándo la iglesia te ha enseñado a vestirte de monstruo? ¿Cuándo la iglesia te ha enseñado a ir a mendigar un pedazo de dulce vestido de demonio? Nosotros tenemos que decir las cosas como son. Aquí está el catecismo de la Iglesia Católica. Y no es que sean prácticas inocuas, es decir, no es que sean prácticas inofensivas. Pero hay conciencias que se relajan y conciencias de sacerdotes, de predicadores, de un montón de personas. Y esto no tienes por qué espantarte. Y yo no tengo ningún empacho en decirlo a través de los medios sociales. ¿Por qué? Porque no lo digo yo, la Santísima Virgen María lo dijo. La Salet, Francia, Fátima, Portugal, Garabandal, la Señora del Cielo se lo dijo a San Luis María Griñón de Montfort, tratado de la verdadera devoción. Estamos en los últimos tiempos en donde la Señora del Cielo levanta un ejército, y en donde entonces está una guerra esclarecida, una guerra declarada entre los que son seguidores del demonio, los que son seguidores del Averno, los que son seguidores del cuerpo satánico y los que quieren estar dentro de la iglesia. Y entonces me dicen, hermano, ¿pero por qué dice estas cosas? Porque mismo San Juan lo dice desde las primeras comunidades cristianas, que los anticristos salían de las mismas comunidades cristianas. ¿Y quién es un anticristo? Pues si yo en este momento como predicador digo sí al Halloween, sí a las prácticas paganas, sí al yoga, sí a la nueva era, entonces me convierto en un anticristo porque niego la verdad del evangelio, niego la verdad de la fe. Pero entonces hay personas que se convierten en anticristos visuales. Y un padre de familia, una madre de familia que deja que su hijo se vista de demonio y para mendigar un dulce va. En la cultura del placer.
¿Cuánta gente se droga por placer? ¿Cuánta gente después se va a un hotel por placer? No somos congruentes con lo que profesamos. Pero además hay una cosa. ¿Qué sentirá Dios ver a sus hijos vestidos de monstruos? Recuerdo que hubo un momento muy emblemático en México, por ahí de los 95, donde salía, 95, 98, no recuerdo, donde salía una cantante llamada Gloria Trevi con el pelo suelto y le ponían unas medias y todo, y después las mamás ponían a las hijas a bailar como pequeñas prostitutas con el pelo suelto. Nosotros vamos imitando las modas y no sabemos ni de dónde vienen, no sabemos ni de dónde van. Aquí agarramos, esto nos gusta, esto nos parece, esto aquí, esto allá, esto aquí, esto allá. Comidas cultuales, situaciones cultuales que a veces ni siquiera sabemos de dónde vienen. Qué bonito es, por ejemplo, ver cómo fueron las civilizaciones antiguas y cómo fueron ellos en ese momento. Ellos vivían en la ignorancia del politeísmo y cómo fueron poco a poco llegando a este proceso evangelizador. Y uno mira, por ejemplo, las ciudades, las pirámides, lo que hicieron, y uno admira la creatividad que Dios le dio al ser humano, pero no voy a ir a tomar energía, no voy a ir a agarrar y voy a llevarme un ídolo de esos a mi casa y voy a tener un Tlaloc y voy a tener una figura prehispánica. No hay lugar para eso en mi casa. Mi casa es cristiana, mi casa es de Dios. Y yo, antes que ser mexicano, antes que ser guatemalteco, antes que ser salvadoreño, soy cristiano. La alianza con Dios es una alianza que traspasa fronteras, ideología, cultura, lengua, raza, nación. Yo creo que en este momento nosotros, fíjate, estaba yo haciendo un estudio muy interesante para una investigación ahora de unos estudios que estoy haciendo, y se dice, hay estudios científicos que un niño deberían de no permitirle ver la televisión hasta los 2 años de edad, porque a los 6 meses el niño ya es capaz de reconocer una marca. Y entonces la industria de la comida alimenticia, la industria de los que meten mensajes subliminales, de los que meten mensajes a través de las redes sociales, lo saben. Invierten millones de dólares para meterle al niño lo que tiene que comer y la manera como programarle el chip. Y ahora las mamás se vuelve el Netflix, la mamá se vuelve la pantalla, la mamá se vuelve el celular. Son mamás modernas que por no escuchar al hijo llorar le dan el celular para que no esté fregando el hijo, para que no esté diciendo nada. ¿Y qué es lo que ve? No sabes. Pero entonces se agarra una cultura escolar, y en la escuela no enseñan valores, pero sí enseñan a celebrar el Halloween, sí enseñan a celebrar tantas cosas. Y ahí vas tú como papá y todavía pagas, porque muchos de ustedes llevan a sus hijos a escuelas particulares, pagas para que les enseñen costumbres paganas. Y ahora, como estamos en el COVID y estamos en la pandemia, démosle a los hijos una respiración cerebral. Vamos a hacer práctica de yoga. ¿Y cuándo levantan la voz? ¿Cuándo dices yo soy cristiano? Yo soy católico. Dios mío. La cultura de la muerte avanza. La cultura de la muerte va hacia adelante. Y nosotros nos estamos dejando arrebatar las cosas como se le arrebata un dulce a un niño. En esta noche del Halloween, verdaderamente los satanistas hacen cosas atroces. Y cosas atroces que vienen porque históricamente hay una celebración de brujas que se llamaba el aquelarre. Y en esa celebración del aquelarre lo que hacían eran verdaderos ritos satánicos llenos de orgía, llenos de placer, llenos de sangre, llenos con el propósito de adorar y de invocar al demonio. Y entonces se invoca al demonio para que tome posesión sobre una nación, sobre un pueblo, sobre una persona, sobre un sector de la población. Y entonces hay un detalle: la obra más fuerte del demonio para atacar a una persona se llama maleficio. Y en este momento, en esto se le ofrenda al diablo la inocencia de los niños, se le ofrenda en ese momento las cosas que los satanistas
han querido hacer, desde abortos, eutanasias, todo un montón, se roban las cosas sagradas, profanan la Eucaristía, se burlan, queman Biblias, bueno, toda una serie de ritos que no tiene caso que yo te describa aquí, porque hay en la red un sinfín de publicaciones en donde te dan santo y seña, y eso no es mi objetivo. Mi objetivo es que tú entiendas, llámese Halloween, llámese como le quieras llamar, el día que le quieras llamar, tienes que aprender a discernir lo que viene en contra de tu ser cristiano, en contra de la fe, en contra de lo que tú tienes, del tesoro más grande que es ser hijo de Dios. Vamos a hacer una pausita aquí para saludar a las personas que nos siguen. Recuerden, los que son de Guatemala, poner su nombre y poner soy de Guatemala. Y los demás también, para saber de dónde nos están viendo. Saludos a nuestra gran hermana y bienhechora Martina. Dios te bendiga, Martina. Y vemos ahí a Xochitl, Olga, espero que ya se esté escuchando mejor. Sandra, Dios te bendiga. Mari, veo a Oscar por aquí. Alejandra, Dios te bendiga. Aarón, Dios te bendiga. Espero que ya se esté escuchando por ahí. Saludos allá a la comunidad de Norco. Bendiciones, hermano Aarón. A la familia Núñez, a Juliana Rosario. Queremos saludar también. Ayúdame por ahí, Yuli, porque yo ya estoy medio ciegatón. Claro que sí, Pepe. Muchos saludos a la hermana Norma Orellana, también para la hermana Lidia Ureno. Muchas bendiciones para ustedes. Ella hace, de hecho, aquí un comentario. Dice, oren hermanos por los niños que les gusta tener juguetes muy feos como dragones, animales muy horrendos, y esos niños están fascinados con ellos porque están acostumbrados a verlo como algo bueno, precisamente hablando de la cultura de la estética. Saludos también para Angélica Domínguez y para Nancy Graciela Batres, bendecidos días. Loli Organiza, Byron Ruiz, saludos desde Nueva York para el hermano Byron Ruiz. Para Lili Miranda, saludos desde Guatemala. Dice, muchas gracias, edificante tema. Saludos para Angélica. Mari Romero, desde Cuernavaca, nos saluda la hermana Mari Romero. Flor Rivera de California. Jennifer Vega de Luciana, hasta allá nos están escuchando. Saludos a Veracruz para la hermana Raquel Hernández. Y Rubén Bichica dice, tuve la oportunidad de tocar contigo de Veracruz. Saludos también para Nicaragua, el hermano Juan José Hurtado. Para Anaheim, California, Silvia Mata, Enedina Rosas, el Estado de México. Ella está con nosotros desde la comunidad de Arroyo Hondo. ¿Te acuerdas de la comunidad de Arroyo Hondo, Misantla, Veracruz? ¿Cómo no? Y Uriel siguen Caballero. llegando. Por favor, pónganos ahí de dónde son. Y claro, déjenme decirles que Emaús Radio también tiene un banco de oración, porque nuestros hermanos de Emaús Radio están comprometidos con la salvación de las almas. Y nuestros hermanos tan queridos, tan amados, Yane de Pellecer, Mama, Papa Roberto de Pellecer, bueno, Roberto Pellecer, porque si no después me corrigen. Nuestros fundadores de este gran ministerio consiguiendo la victoria y que tienen este espacio cara a cara, nosotros queremos seguir adelante. Y ayúdenos a evangelizar, ayuden a Emaús Radio. Miren, es una estación de radio que hace tanto bien y hoy necesitamos nosotros apostarle a la evangelización. Una obra de reparación es precisamente ayudando a la evangelización, porque cuando yo siembro para el reino, cuando yo siembro para que otro evangelice, cada vez que esto se repite, yo voy dando bendición y esto es hermoso. Bueno, quiero adelantarme un poquito más porque ya no nos queda mucho tiempo. Y ojalá y después podamos hablar de otras cosas, pero me interesaba hablar de esto. Terminando con algo que dice Catecismo de la Iglesia. A ver, acerca de la adivinación y de la magia. Que finalmente es una forma peligrosísima para que el demonio posea a una persona. Y hay verdaderamente gente que en este Halloween va a quedar poseída, porque voluntariamente cede, hace pactos con el demonio. Los exorcistas están
dando predicaciones, dando conferencias, hablando, diciendo no al Halloween, no al Halloween, no al Halloween. Y no a todas las prácticas que van en contra de la fe. Pero mira, 2116 y 2117. Voy a hacer una sinopsis de esto, un resumen para que podamos nosotros seguir adelante. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso satán a los demonios, la evocación de muertos, las prácticas equivocadas que suponen o desvelan el porvenir, la consulta a horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios, de suertes, de fenómenos de visión, el recurso a mediums. Todas las prácticas de magia, de hechicería, mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio, obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sean para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro. Recurran o no a la intervención de los demonios. Llevar amuletos también es reprensible. El espiritismo implica con frecuencias adivinatorias o mágicas. Por eso la iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. Me da mucha risa y mucho dolor. Se supone que a un servidor lo sigue la gente que es católica. Son contados los que me siguen y que no pertenecen activamente al grupo de la iglesia, y en los que me siguen y no pertenecen a este grupo los tengo bien identificados porque son compañeros míos de la universidad donde estudié medicina. Pero veo muchos jóvenes y muchas personas que van a los grupos y vistiéndose de calavera, poniéndose un disfraz y disfrazando a sus hijos. Veo católicos ahí en el Face, es más, muchachas, por ejemplo, en el Facebook que nos siguen, y señoras, ya chavarrucas, que con su forma de vestir, perdón lo que voy a decir, pero ahora ya no es necesaria una revista incluso pornográfica por la manera en cómo visten, y se presentan tan destapadas con una cruz aquí, como si fuera tan orgulloso eso. Cultura de la muerte. Veo personas que son católicas y poniendo la bandera del lobby gay. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos viviendo? Todas estas prácticas que van contrarias a la virtud de la religión, y virtud de la religión no se entienda solamente religión como contrarias al catolicismo. La religión es una virtud. La palabra religión significa reelegir. ¿Y qué significa? Es una virtud. ¿Por qué? Porque yo reelijo a Dios, reelijo a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Cada vez, todos los días yo tengo que reelegir mi opción por Dios. Y cuando yo no elijo a Dios y elijo al pecado, entonces yo estoy haciendo una actitud contraria a esa virtud. Hoy, nosotros tenemos que levantar la voz. Ya basta de que sean otros los que decidan cómo educar a nuestros hijos. Nosotros tenemos que fundamentar una cultura de misericordia. Nosotros tenemos que dar la vida por Cristo. Nosotros tenemos que ser fieles a nuestras convicciones y no tener una prostitución de nuestra fe, no tener una fornicación espiritual, dejando meter ideas paganas, ideas de la nueva era, ideas de una conciencia que se relaja. Bastante daño hacen los sacerdotes o los predicadores o los maestros de la fe, llámese catequistas, laicos, predicadores, sacerdotes, que tienen ambigüedad en sus convicciones doctrinales, que dan permisividad para el pecado, que dan permisividad para la ambigüedad. Ay, pues los ejercicios del yoga mientras sean ejercicios no son malos. ¡No! Frío o caliente. No hay ambigüedades. La fe es clara, la fe es decisiva, la fe es certera. No podemos nosotros, como dice la primera carta a los Corintios, y con esto me quiero ir despidiendo para poder hacer un momento de oración. Lástima que se pase el tiempo tan rápido, pero hay algo que Pablo lo dice. Miren,
La comunidad de los Corintios tenía un problema, esto no es nuevo. Jugaban doble bando. Cristianos que juegan doble bando. ¿Qué signo eres? Géminis. Ay, Dios. Virgo. En pleno Cristianos, retiro. no, cristianos que juegan doble bando y tienen ahí sus amuletos y tienen sus cosas. Ya basta, ya párale. Mira lo que dice la Escritura. Fíjense en Israel según la carne. ¿Los que comen de las víctimas sacrificiales no están acaso en comunión con el altar? ¿Qué digo pues? ¿Que lo inmolado a los ídolos es algo? ¿O que los ídolos son algo? Pero si lo que inmolan los gentiles lo inmolan a los demonios y no a Dios, yo no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No puede beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O es que queremos provocar los celos del Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando tú sigues estas prácticas, aunque lo único que hagas es el rito externo y no comulgues, porque hay gente que me puede decir, hermano, pero si yo nada más lo que quiero es que mi hijo se vista, pero yo no comparto con todas esas ideas, o yo nada más sigo el ejercicio de la yoga, pero yo no creo en eso. Cuando compartes eso, entras en comunión directa con el diablo. Punto. No nos es lícito a los cristianos vivir como paganos. No nos es lícito. No nos es permitido. Bastante lucha tenemos con nuestros pecados de todos los días. Bastante lucha tenemos con nuestra debilidad de la carne. Bastante lucha tenemos con nuestro a diario vivir. Pepe Nava, bastante lucha tienes con tu soberbia, con tu ira, con tu lujuria, con tu mentira, con tu celo. Con la clase de persona que eres, que muchas veces no eres capaz de ser un siervo fiel del Señor como para irte a meter a otras cosas y hacer comunión con los demonios. El cielo se puede perder. Y les suplico me disculpen si es que hoy en este tema hemos hablado de esta manera. Por ahí una persona me decía, hermano, su manera de predicar es irritante porque usted no refleja paz. Pues yo le contesté, ore por mí. Yo sé que a mucha gente no le parece, les pido disculpas, pero como siempre lo he dicho, no me importa si no me vuelvan a invitar. Lo que yo pueda sufrir es nada. Hay hombres que dieron su sangre por no idolatrar un demonio. Hay hombres que dieron su vida, como ahora el atentado que pasó apenas en la Catedral de Notre Dame. O sea, hay gente que da su vida por la fe, como para nosotros quedarnos callados. Vamos a orar, queridos hermanos, vamos a orar. Recuerden, por favor, si pueden poner de dónde son, ¿verdad? Y también quiero decirles una cosa, si nos quieren y tienen gusto de invitarnos a predicar en sus comunidades, no tengan duda, ahí estamos. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Pepe Nava, ¿verdad? Tu red. Juliana Santiago, así aparece. Sí, sobre todo también aquí a través de nuestro programa Cara a Cara en Emaús Radio y también en las páginas de YouTube, y por ahí estamos pendientes. Hay que poblar la red del Evangelio, hay que llenar. Le digo a mis hermanos de la comunidad a la cual pertenezco, estamos en cibermisión. Pues vamos a orar en este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de misericordia, Padre de bondad, queremos pedirte perdón porque nosotros hemos callado la voz. Y queremos pedirte perdón en nombre de todos los bautizados, los que te hemos ofendido y los que sin querer vamos a seguir ofendiéndote. Pero sobre todo por estas prácticas satánicas. Perdón, Señor. Misericordia, Señor. No tomes en cuenta nuestros pecados.
Yo te pido que derrames, Señor, tu misericordia y ayúdenos a construir una cultura de misericordia. Te pido por tantas madres que hoy están pensando en sus hijos, por tantas personas que hoy están preocupadas por sus nietos, sus jóvenes, los que nos están escuchando, por todos aquellos que tienen tanta necesidad. Señor, no permitas que estos nuevos Herodes, los Herodes del consumismo, los Herodes de la televisión, los Herodes de las caricaturas, los Herodes del materialismo, sigan golpeando a nuestros inocentes. Y no permitas que nosotros seamos incluso los mismos Herodes que matan la inocencia de nuestros pequeños. Permítenos en este momento serte fiel. Santísima Virgen María, ayúdanos. Danos la oportunidad de ser fiel. Enséñanos a ser fiel como tú le fuiste fiel a tu Hijo Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues, queridos hermanos, muchísimas gracias por sintonizarnos en tu programa cara a cara del Ministerio Consiguiendo la Victoria, en nombre de Janet de Pellecer y Roberto Pellecer y de todos los que somos parte de este bellísimo Ministerio Consiguiendo la Victoria, a través de tu programa cara a cara y la familia Emaús Radio te damos las gracias. Gracias, Julie, por estar presente con nosotros. Julie es mi coordinadora de la comunidad. Gracias, Julie, por compartir. Ya van estos 2 momentos que has intervenido con nosotros, siempre de bendición. Y gracias a todos, te saluda tu hermano en Cristo, Pepe Nava, y nos estamos viendo a través de las redes sociales. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Bendiciones.